Te pegamos con nosotros para explicar. Para explicarnos todo. Hoy abrí página 12, dice Sí. 12-0 perdió Milei. ¿Eso tiene asidero? Bueno, ayer sufrió una derrota dura, como la del Senado hace 20 días atrás, ¿te acordás? Sí, Cuando sufrió una paliza rotunda con los Ese proyectos fue de de ley. 6-0. Claro, bueno, Yo lo simplifico, ¿viste? sí, pero... ¿vos querías ir al 12-0? ¿Era literal? Eso dice página. Dice 12-0. Eso, porque debe haber contado los rechazos a los decretos de Milei que logró sacar por las facultades delegadas de la ley Bases y a través de los cuales modificó la INTI. facultad del INTI, redujo todo, desjerarquizó a los organismos dependientes del Ministerio de Justicia, como por ejemplo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, lo que hizo ayer la oposición, además de darle media sanción a la emergencia pediátrica por el ajuste al Garrahan y el aumento para las universidades, fue rechazar esos decretos de Milei. Bien. Entonces, en total, sí llegás a 12 iniciativas parlamentarias en las cuales derrotaron al gobierno. A vos que te interesan las palabras, yo estoy militando en contra del nombre, emergencia pediátrica. Bien. Porque la emergencia es algo que es un evento que ocurre por algún factor externo, y te quedás en una emergencia. Sí. Si yo vengo acá y rompo todo con un hacha, decís, bueno, una emergencia, no, Barragán rompió la cosa. Está bien lo que es. Y ahora hay que arreglarla. Y se le puso emergencia, pero bueno, ya está. Lo que pasa es que hay una acepción, diría, parlamentaria o leguleya de la palabra emergencia. Se usa la palabra emergencia porque es lo que habilita, en términos legales, a que vos dotes de recursos determinada área afectada por alguna situación, que puede ser climática claro. o puede ser a raíz de un ajuste, como en el caso de los hospitales. Está bien. Pero justamente hay incluso dirigentes políticos que suelen oponerse a la utilización de la palabra emergencia porque supone una chorrera de recursos a disponibilidad y a discreción casi. En realidad se deberían pautar la cantidad de recursos que se destinan a ese área específico a raíz de esa declaración, pero dicen, no, vos ponés emergencia porque abajo de la palabra emergencia vas a querer filtrar guita. Okay. Pero por eso usan emergencia, me parece. Bueno, el asunto es que le frenaron modificaciones, Sí. no vetos. No, claro, eran decretos que rechazó la Cámara de Diputados. Para que ese rechazo se complete, debe pasar también por el Senado. El Senado. Sí. Pero son importantes, imagínate. Milei estaba destruyendo el Banco Nacional de Datos Genéticos, INTI, los organismos de cultura como la CONAVIP. ¿Se fue con Aviv con esto? Ayer rechazaron también el decreto de Milei que pretendía demoler esa institución. Ahora tiene que ir al Senado y el Senado tiene que refrendar o no esos rechazos. Bien. Pero también se votaron a mano alzada los proyectos de los gobernadores para que fueran emplazados en las comisiones. O sea, en el Senado se votaron por una mayoría amplísima los proyectos de los gobernadores para que se capture una guita del impuesto a los combustibles y los ATN y se giren directamente a las provincias. Sí. Ayer lo que sucedía, como José Luis Espert no abre la comisión de presupuesto, es que los diputados forzaron a Espert, le pusieron fecha, le pusieron plazo para que se discutan esos proyectos de los gobernadores el miércoles que viene, un proyecto a las 12, otro proyecto a las 4 de la tarde, y se dictaminen y queden en condiciones de ser discutidos en el recinto y votados. Si eso pasa, se supone que la oposición podría llevar estos dos proyectos a recinto el 20 de agosto y aprobarlos. Y Milei luego vetará o no, pero ya estaría convertido en ley eso. ATN, impuesto a los combustibles. Claro, a partir del 20. O sea, se dictamina el 13, ¿Y el Senado? se vota el 20. ¿El Senado ya lo aprobó? ¿Es el que se aprobó? Claro. Ok. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Esto que se vetó ayer, que no, los rechazos a los decretos de Milei. A los decretos de Milei, ¿no puede vetar el rechazo? No, Milei decreta
Sí. el Congreso rechaza esos decretos, en todo caso Milei puede Judicializarlo. hinchar las bolas en el Poder Judicial, hacer quilombo, pero ni siquiera podría insistir con otro decreto sobre la misma materia que implique lo mismo. A lo mejor encuentra el vericueto para hacer otra cosa en diagonal, pero quedaría inhibido para insistir. Como echar a toda la gente y que se siga desfinanciando. Por ejemplo, podría que no sirva para nada. Podría buscar la vuelta para seguir haciendo daño, eso sí, claro. Eso Sí, pero no podría hacerlo vía decreto y de esta manera. Claro. Bueno, esto significa que los gobernadores están bloqueados en contra de Milei, ¿o no significa nada? No necesariamente, pero sí se están coordinando a partir de sus intereses territoriales particulares una estrategia que les permita marcarle la cancha al gobierno nacional. ¿Por qué soy tan cauteloso? Porque, por ejemplo, ayer lo que se vio es que Osvaldo Jaldo de Tucumán y Orrego de San Juan no dieron quórum con sus legisladores, pero sin embargo sus legisladores sí votaron a favor del Garrahan y de las universidades. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero San Juan está cerrando alianza electoral hoy sin la Libertad Avanza junto al oficialismo sanjuanino. Entonces el tipo está enojado, Orrego está caliente con la Casa Rosada e instruyó a su legisladora a que vote en contra de las leyes, perdón, en contra del gobierno y a favor de las leyes de la oposición. Probablemente lo que haya sucedido es que hayan mantenido abierta la negociación, tanto Tucumán como San Juan, hasta que arrancó la sesión. Como un gesto, no dieron quórum, pero aún sin haber dado quórum, nadie levantó un teléfono desde Balcarce 50 para decir, che, bueno, gracias, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. ¿Y por qué no levantaron el teléfono y dijeron, che, bueno, gracias? Porque la oposición consiguió quórum, o sea, no alcanzó con el retaseo del quórum instruido por Jaldo y por Orrego, entonces no hay nada que agradecer, y entonces como no hay nada que agradecer, Jaldo y Orrego mandan a votar contra el gobierno. El caso de Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, que sustrajeron a sus legisladores del recinto para que no voten a favor de los proyectos de la oposición. O sea, lo hicieron para congraciarse con el gobierno, a pesar de que sobre todo Frigerio, pero también Nacho Torres, que es un gran articulador entre los gobernadores, a pesar de que son fundamentales en la redacción de los proyectos de ATN e impuesto a los combustibles. O sea, juegan a dos puntas. Por un lado le pegan un cachetazo, por otro lado lo ayudan. Sí. O simulan que lo ayudan. No rompen. No terminan de romper. Distinto es el caso por ahí de otros gobernadores, como por ejemplo Yarlora, que está más decididamente jugado en el plano electoral a través de Schiaretti, como te conté hace un par de jueves atrás. Y entonces Yarlora sí mandó a los 5 legisladores que le responden, 5 cordobeses, los mandó a sentarse para dar quórum y a votar a favor de las iniciativas opositoras. O sea, está más de punta. Está más de punta contra Javier Milei. Pero ayer fue curioso porque hasta Rodrigo de Loredo y algunos legisladores de su bloque, bastantes más que lo que uno hubiera esperado, apoyaron el proyecto de ley a favor del Garrahan, la ampliación presupuestaria de las universidades. También hubo 2 macristas que suelen despegarse del macrismo para votar este tipo de iniciativas. Ya lo hicieron el año pasado. La coneja Héctor Baldassi, ex árbitro de fútbol, y Álvaro González, un larretista, votaron con la oposición. Y después algunos se ausentaron, algunos macristas, para no votar ni a favor de la oposición ni en contra de la oposición, se fueron del recinto, ponele. O sea, hay movimientos. Está bien. ¿Cómo juega el grito federal en esto? ¿Para vos qué es el grito federal? Es esto de los gobernadores, es sinuoso, es ambiguo por momentos. ¿Pero es un proyecto serio o es un armado ahora para asustar un poco a Milei? Creo que es un armado a través del cual pretenden condicionar a Javier Milei los grupos económicos.
O sea, detrás de estos gobernadores Sí. están Clarín, La Nación, AEA, la Asociación Empresaria Argentina, los disconformes con los vituperios de Milei, podríamos decir, los modales Sí. de Javier Milei, pese a ciertas complacencias de parte del gobierno hacia los grupos económicos. Y también uno podría decir, Clarín está de punta, para usar tus palabras, con el gobierno, porque el gobierno, o más precisamente Javier Milei, viene pisándole la adquisición de Telefónica de España. Ah, El ¿eso no grupo se Clarín. destraba? Por ahora no. Lo que está sucediendo es que Milei se lo pisa a través de una resolución que no sale o no termina de salir, no sé si está o no está lista, lo cierto es que no termina de salir, desde defensa de la competencia. O sea, es por parte de Clarín un ingreso al terreno de lo monopólico, o sea, se está quedando con el 60-70% del mercado de la telefonía en Argentina. Eso es algo monopólico o por lo menos oligopólico. Defensa de la competencia debería impedirlo. Bueno, es por eso. Y Milei le da rienda suelta, por lo menos al freno, a la demora. Porque Y Milei Mañeto ¿a quién se se lo lo quiere cobra. dar? Porque ahí no creo que Milei tenga ningún problema. En algún momento sonó el nombre de gente vinculada a Wertheim, que es el canciller argentino. Ajá. Hay algunos dando vueltas, por supuesto que Milei Hay una cuenta rara querría que favorecer a alguno. Pero no, bueno, no sé. No, ¿por qué Milei no piensa se lo doy a Mañeto y sigo para adelante? Tal vez por algo que vos leíste muy bien cuando salió el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner. Ah. O antes también. Milei se opuso, yo me cansé de decirlo, a la sanción de ficha limpia. O sea, ficha limpia, que era el primer expediente con el cual el grupo Clarín trató de sacar de la cancha a Cristina Kirchner y lo articuló o lo impulsó en el Congreso el macrismo. Ajá. Ficha limpia fue rechazado por los libertarios en acuerdo con el kirchnerismo. Sí. Y eso era, por un lado, porque Milei quería construirse en el antagonismo con el kirchnerismo, le servía electoralmente, como le sirvió a Mauricio Macri en el 2016, 2017, 2018, y dejó de servirle en el 19, cuando el kirchnerismo se amplió y se hizo peronismo, o Sí. llamó al peronismo. Y por otro lado, porque Milei es consciente de que con ficha limpia, lo mismo que con este fallo de la Corte contra Cristina, sin pruebas por supuesta corrupción, también él va a ser víctima del lawfare. O sea, Milei es consciente de que el poder judicial está cooptado por los grupos empresarios argentinos. Claro. Y de hecho, Anabel Fernández Sagasti le dijo en la cara a Tauche, en la previa de la sesión donde terminan de voltear ficha limpia, en mayo pasado, no me acuerdo la fecha, pero por ahí fue, Anabel le dice a Ezequiel Atauche en la cara: ustedes quieren sacar ficha limpia, van a ir presos todos ustedes, no van a poder ser nunca más candidatos ustedes. Claro. Y hay muchos de la Libertad Avanza en el ojo de la justicia o del Poder Judicial. Ahí enganchamos con la Comisión Libra, Sí, que que empezó. ayer también tuvo un capítulo aparte, Sí. porque estaba trabada, neutralizada la comisión, porque la manejaba Menem a través de su secretario parlamentario, luego de un empate en 14-14 para designar al presidente. Sí. O sea, los opositores tenían 14, los oficialistas y aliados tenían 14. Entonces esa composición hacía imposible que alguien designara a un presidente. La oposición quería un presidente comprometido con el avance de la investigación, los oficialistas querían poner a Gabriel Bornoroni, que es el presidente del bloque libertario. Claro. Como no se destrababa, hubo una sesión donde hubo una marcha de jubilados, una marcha de universitarios, que fue, si no me equivoco, el 4 de junio pasado, o por ahí, donde se llevó 3 horas la discusión para poner un presidente que fuese opositor. Es sorprendente que eso no esté por estatuido, ¿cómo Claro. se dice? ¿Estatuido? Sí, está bien, está todo. Que para investigar a un tipo tiene que haber uno de la oposición. Sí. Lo que pasa es que los libertarios y el macrismo, porque acá los macristas auxilian a los libertarios de una manera ostensible, muy grosera,
se cagan en todo en este sentido. Y la oposición no pudo prevalecer y yo me quedé con la sensación, y así lo conté, así lo escribí, pese a que a muchos les ha molestado, me quedé con la sensación de que había un sector del kirchnerismo que no quería tampoco que avanzara la comisión investigadora. Sí, me acuerdo. De hecho, la interna dentro del kirchnerismo era que el sector más duro quería juicio político y el sector más blando del bloque de UP quería la comisión investigadora. Entonces, los que querían el juicio político, aunque eran conscientes de que eso no iba a prosperar, acusaban a los blandos de ser amigos de la coalición cívica y Pichetto y proponer una comisión investigadora. Y del lado de los blandos respondían, bueno, pero por lo menos así tenemos el tema en candelero, lo vamos a investigar y qué sé yo, y algo es algo. Bueno, finalmente ayer lo que pasó... Sí. Para pedir juicio político al presidente, primero tenés que pasar por la comisión. No, tenés que poner en funcionamiento la comisión de juicio político, que la preside Marcela Pagano, pero que está también paralizada, no funciona porque Menem hasta mandó a cortar la transmisión de Diputados TV el día que eligieron a Pagano presidenta de esa comisión. Y Karina Milei dice que Pagano no es presidenta de una comisión, a pesar de que hay una resolución firmada por 3 expresidentes de la Cámara de Diputados. Está apoyando a Pagano Emilio Monzó, Cecilia Moró y no me acuerdo qué otro más, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Ajá. Y sin embargo, Karina Milei y Martín Menem dicen que Pagano no es presidenta de la comisión, entonces la comisión de juicio político no puede funcionar, porque si no hay presidente no funciona. Sí. Entonces, primero tenés que poner a funcionar la comisión de juicio político, después tenés que aprobar un proyecto de juicio político por mayoría simple para que empiece a tratarse en la comisión de juicio político, y luego la comisión de juicio político debe reunir en el pleno, en el recinto, 2/3 de los presentes para activar la comisión en el Senado, que es la juzgadora, la acusadora, la que lo va a condenar eventualmente a Milei. Eso funciona en el Senado. Sí, una funciona, la comisión de juicio político inicia el trámite, funcionan diputados, luego si se aprobara con 2/3... O sea, el juicio se hace en el Senado. En el Senado. Los que enjuician políticamente son los senadores. Es muy loco escuchar como uno se está tratando de jugar con reglas en un partido donde no hay reglas. Claro, sí, bueno, sí. Es lo que dije recién, que se cagan en la tapa del plato. Bueno, pero Es increíble esto, porque... Está bien, pero... Sí, bueno, pero para eso se dedica. Es increíble. No, porque por ejemplo de la Comisión Libre lo terminaron solucionando con las mayorías parlamentarias. Claro, lo que pasó ayer fue finalmente, y después de mucho trajín, o sea, fue costoso. Y ayer el kirchnerismo estuvo lúcido, estuvo pícaro. Y lo que se terminó imponiendo fue una resolución, o sea, perdón, me corrijo. Se terminó votando el emplazamiento de 2 comisiones que tampoco funcionan, porque las cierran bajo 7 llaves, Silvia Los Penato y Nicolás Mayorás, que es libertario. Entonces, lo que se votó ayer por mayoría de 135 diputados contra 70, creo, que rechazaban esa iniciativa, fue que se abrieran esas comisiones y se votara una resolución que modificara la creación de la comisión investigadora. ¿Cómo se designa su presidente? Y es que en caso de empate, a partir de ahora, si se dictamina ese proyecto, en caso de empate, los bloques que tengan más cantidad de diputados en recinto y hayan postulado al fulano o fulana, puedan imponer al presidente. Okay. De esa forma quedaría un opositor, porque hay mayoría en este momento y frente a este tema de opositores proponiendo un presidente. Lo que pasa es que un juicio político es un tema lo suficientemente pesado como para que no lo defina solamente una ley o una norma. Fíjate vos que esto no... O sea, yo supongo que hoy Unión por la Patria no quiere un juicio político. Hay un sector que sí, lo que pasa es que no lo puede imponer. Claro. Ahora, como hay tanto manoseo y como se han burlado tanto los macristas y los libertarios del resto de los opositores y también los radicales de Rodrigo de Loredo, que son recalcitrantes, y los pelucas, los radicales con peluca y qué sé yo, hasta los pichetistas en el último tiempo empezaron a decir, che, pero si no dejan actuar a la comisión investigadora, entonces vamos a tener que ir a la comisión de juicio político. Nosotros queríamos la investigadora y no el juicio político, decían los pichetistas,
porque nos parecía una demasía lo del juicio político. Pero si ustedes no dejan investigar, Claro. entonces vamos a ir allá. De hecho, Oscar Agos Carreño, que es del bloque de Pichetto, es el secretario parlamentario, viajó a Estados Unidos hace 20 días, 2 semanas atrás, para interiorizarse sobre el avance de la causa judicial en Estados Unidos por el caso Libra, donde sí se producen avances, a diferencia de lo que pasa acá, donde el fiscal Eduardo Tayano lo tiene dormido. Ahí es muy importante algo que pasó en las últimas 48 horas, porque Tayano le mandó a preguntar a Interpol si existía el ciudadano Julián P. en Singapur. Julián P. es el dueño de la empresa a la cual el gobierno acusó de haber organizado la estafa Libra. Ajá. Ah, el dueño es el chinito. Sí, el chinito. Julián P. no existe. O sea, Interpol contestó que no existe ninguna persona con el nombre de Julián P. en Singapur. Boludo. Una de las querellas, lo que me comentaba anoche a última hora, es que después de una investigación en Estados Unidos, consiguieron hasta el legajo de la escuela secundaria de este tipo que supuestamente se llama Julián P., pero no es. Y hoy lo iban a presentar como medida de prueba en sede judicial. Que no se sabe dónde está, ¿no? El Julián chabón. P., no se sabe. Pero ¿qué es lo que sospecha esta querella? Una playa. Sospecha que este Julián P., cuyo nombre o apellido es Bao, con B larga, B-A-O, Sí. bueno, estuvo con Javier Milei en Olivos el 14 de febrero, que fue cuando se lanzó Libra. O sea, el día que Milei tuiteó, sospechan las querellas, y es lo que quieren demostrar en juicio, el falso Julián P. habría estado con Milei. De modo tal que no pueden desligarse, o no podrían desligarse en el gobierno de la responsabilidad por la promoción de la estafa. Me quedé pensando el vaho, ¿no? Los Sí, vahos. ahí es. Sí, Qué rico. Ese Bao se El escribe con B, tufillo. con B corta y H Y de H intermedio. es muy diferente. Es Sí, un vaho es muy muy diferente. diferente. Tiene H, B corta. Es otra nacionalidad. No, me quedé pensando en el juicio político, ¿no? Porque el juicio político podría ser algo eficaz y decir, este señor no puede ser presidente, o podría ser un intento de golpe de Estado de Claro. parte del cuquismo Claro. y iríamos todo preso. Claro. Eso lo define Mañeto, más o menos, y un par más. Es que Mañeto está pavimentando el camino de la alternativa política a Milei. Y eso es lo que te conté también hace 2-3 semanas, Sí. cuando hablamos de Schiaretti, de la reunión de Pichetto con Villarroel. Y este fin de semana trascendió que Macri le dijo a los suyos que hay que mantener lo que yo venía contándoles de la identidad pro, hay que mantenerse, meter diputados como vietnamitas. Ajá. Ah, les O dijo sea, está hablando del como Vietcong, Macri está diciendo, Claro. No. metámonos En en los las listas túneles. libertarias Claro. y después de diciembre asomamos la cabeza. Porque al gobierno le va a ir mal, porque al gobierno no le van a cerrar los números, porque el gobierno tiene malos modales y nosotros somos los republicanos. Ah. Entonces, Macri está conspirando, pero yo, pese a que sí le concedo maldad, no soy tan generoso a la hora de observar su inteligencia. Creo que esta rutina de Mauricio Macri debe tener que ver con una hoja de ruta que le plantean los grupos económicos. Claro. O el propio Mañeto, Lo Julio mandan, Zaguier. lo mandan. Claro, así como apretaron sobre la Corte para que fallaran contra Cristina, Sí. ahora están apretando sobre los aliados de Milei para ordenar una alternativa que se compondría de Villarroel, Macri, Pichetto, Schiaretti, algún que otro gobernador. Ajá. Creo que esa es la jugada que se está armando. Eso lo tienen como jugada, no como amenaza, sino como de verdad rueda de auxilio. Como seguimos con el muleto. Ah, claro, a ver, si están jugando de Porque esta forma. amenaza no es porque no lo están diciendo. No juegan así. Bueno, por ahí de son hecho, más esto que vos sutiles. contás no se dijo mucho. O yo soy muy bruto, pero No, para pero decirlo. digo, el armado, este armadito que vos me lo contaste hace como 15 días. Sí, ¿no? sí. Se estaba armando en ese momento. Villarroel, los Pichetto, los Monzó, los Cosos, ¿no? Ujú. Yo tenía la lista, en algún lado tengo la lista. Sí. No es algo que clarinan de voceando ni nada, o sea, no lo usan como amenaza. Parece una cosa más concreta de tener el repuesto listo. Sí, obviamente también hay dificultades, ¿no? Para que eso se consolide. Ujú.
porque al interior de ese espacio supuestamente republicano hay vetos cruzados. Entonces... Linda canción, Vetos Cruzados. Sí. Linda canción. hay algunos que, por ejemplo, no se bancan a Facundo Manes. Al mismo tiempo, Claro. hay radicales que no se bancan, qué sé yo, a Pichetto, por Sí. decirlo de alguna forma, no sé, Sí, por sí. poner un nombre no está- propio, no estoy siendo hay- preciso. Sí, entiendo. Entonces, armar esa entente Sí. no le resulta tan sencillo a Clarín, pero que la están armando, que hay conversaciones, las hay. Por ejemplo, y además es muy resbaloso. También hace 15 días se produjo una reunión en la que habrían estado Sergio Massa y Máximo Kirchner con un par de los representantes de este centro de los manes. El manesismo. O sea, sí. con Emilio Monzó y con un par más. ¿Por qué? Porque la especulación era que ese Nosotros, sí, sector del Mosca. centro, O el manicero. O sea, Sí. a ver si le puede decir. También se le puede decir. la especulación o el cálculo era que ese sector del centro podía quitarle votos a la opción libertaria en provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora eso está más en duda porque los sondeos que se manejan en las distintas tribus políticas es que el armado de Somos, de Manes y compañía, no llega a los 4 puntos, está No, por debajo de la nada. izquierda. Pero en los primeros sondeos hay que ver qué pasa cuando Puede empiecen a dar crecer, manija en Clarín, andás a ver. Claro. Y al mismo tiempo, en las últimas horas se conoció que Randazzo le fue a pedir a Schiaretti que lo impulse al frente de Somos en la provincia de Buenos Aires. Schiaretti le dijo: no way, no voy a jugar esa ficha porque Schiaretti se está entendiendo bien con Manes. Ah, ¿Y qué pasó? El gobierno empezó a tentar a Randazzo para que se presente y le coma puntos a Unión por la Patria. sí. Con Otra vez como en 2017, con Stolbizer, ¿no? con Stolbizer. Es una mierda. Por eso, es todo muy resbaloso. Ese randazo, Stolbizer. Es todo muy Por resbaloso. Dios. ¿Por qué de Loredo no, o sea, no está alineado? Hay quilombo ahí. Claro. Porque él venía súper alineado y ayer desbarrancó. Ahí hay cosas bien interesantes para decir. Algunas tal vez sean de identidad política, el radicalismo. ¿De identidad política de claro. Loredo? No, del No te radicalismo. digo el radicalismo. Ah, bueno. Pero ayer hubo muchos diputados diría, el radicalismo, la coalición cívica, visiblemente emocionados con la lectura del manifiesto liminar de la reforma universitaria del 18. Ajá. Ah, les tocó. Así como para el peronismo los obreros son fundamentales, y también la universidad, porque Perón fue quien declaró la gratuidad universitaria en Argentina, para los radicales el sujeto histórico que los inspira y los conmueve y los anima es la universidad. Ajá. Es cierto que el año pasado primero votaron de una forma y después unos cuantos radicales se dieron vuelta y respaldaron el veto contra las universidades. Sí. Pero ahora esa relación está más deteriorada y para el caso de Loredo, él tiene quilombo en Córdoba porque no lo quieren dejar los radicales cordobeses jugar con los libertarios. Y los libertarios no quieren comprarse un problema. Entonces tampoco lo ven con buenos ojos o lo ven tan apetecible a De Loredo como candidato. Ah, se la pudrieron a De Loredo los correligionarios. Se le complicó internamente a De Loredo y eso hizo que repercutiera externamente. Y entonces, si no tengo nada, dijo De Loredo, voy a jugar a lo que soy. Claro. Ah. Pero bueno, no va mucho más allá de la anécdota. Me parece que hay que ver cómo cierran las alianzas hoy y cómo cierran las listas el 17 de agosto, en la medianoche del 17 de agosto. Una cosa más. Sí, por favor. Sí. Dejo al aire, ya lo hice. Este es casi un mensaje. ¿Cómo decirlo? Para pasar un CBU. Ahí la pudre, dime. Venía bien. Sí, Ahí tira la bomba y se va, entre el humo. pero para que nos quedemos pensando todos, porque ayer, así como los radicales agitaban el manifiesto liminar, otros de distinto signo político agitaban la transmisión por YouTube del CONICET. Ajá. Como ¿Otros? si ¿Quién?
peronistas, De variadito. sí, surtido, distinto Ajá. signo político, porque es verdad que es muy bonito lo que está transmitiendo ese grupo de investigadores a través de YouTube. Ya está, ya terminó, creo, la transmisión, o está por terminar, no sé, Quedaban un par de días. un ¿no? par de días más. Pero que la reivindicación de la Universidad Pública Argentina se base en la transmisión de un video por YouTube que le ganó en cantidad de views a una transmisión de un canal libertario, es recontrachoto. En términos políticos, la universidad no puede reducirse a eso. Ujú. Para mí es un problema que los dirigentes políticos que pretenden defender la universidad pública en Argentina supongan que un paper por YouTube es lo que hace meritoria a las facultades argentinas de que haya fondos para que se investigue. Y en realidad lo más importante de la universidad pública es que es uno de los pocos espacios no matrizados completamente por el capital. Sí. La universidad pública, se supone, es uno de los últimos reductos que le quedan a la sociedad argentina para pensar. Y cuando se declama la autonomía universitaria, no solo debe ser pensada esa declamación respecto de los poderes políticos, sino sobre todo respecto del mercado. Y yo quiero saber cuánto mercado hay detrás de la transmisión del CONICET. Hay mercado, me parece. Entonces, a mí me interesan las investigaciones de la universidad pública. Por supuesto que me encanta Sí, pero está bien la hacer que está en el ella, fondo del está mar. bien. Me recontra Marina Arias divierto. te va a mandar un beso. ¿Qué? No, es que creo que nos estamos olvidando de Pero qué sí. es una universidad. Claro. ¿Qué sentido tiene para un país una universidad? Para mí, el principal es el de otorgar a sus ciudadanos la libertad de pensar. Esto va, no va, aplaudamos esto primero. Aplauso para Dipi, Ahora. compañero Dipi. Esto no va en línea. Perdón, ¿puedo decir algo más o ya Sí, te vos, no, vos por supuesto. Vos no te puedo callar a vos. Están los pensadores y podés Y hablar yo. vos. Vos ves a los políticos, ves la política, y la política ahora se reduce a hacer un reel en Instagram y decir y hacer el recorte, eso te convierte en político, ese recorte que tiene Punchy para poner, y pareciera que lo que nos convierte al CONICET o a la universidad en algo importante es que vemos animalitos en el fondo del mar. Es como está todo en la misma línea, sí. estamos hablando el mismo idioma para que Sí, todos sí. entendamos, me parece. Claro. Concedo eso, es así, claro. Es como, Claro. y el presidente pone un meme con un pato abrazado con un león y eso tiene 1 millón de Y likes. no me tiro Esto es- contra esos investigadores que están laburando. Esa investigación la están haciendo desde 2012, 2013. No es que no hay desarrollo científico ahí. Por supuesto que lo hay, por supuesto que es necesario y es valioso. Y que es capital acumulado para la Argentina. Eso desde No, ya. no, se Me entiende. refiero a cómo defendemos la universidad pública. Está clarísimo. Es lo mismo. Solo eso. O cómo se defienden las ideas en el Senado, o cómo digamos, está todo en una línea tan superflua Sí, sí. que el cosito de colores es lo que gana ahora, ¿no? A mi hijo le encantó. Por eso. A todos nos gustó. Sí, Y sí, sí, obvio. Pero está bueno separar el TikTok Claro. de lo importante, Sí, sí. ¿no? Dipi, Gracias, chicos. otro aplauso para Sí, Pablo Dipi. Di Pierri. Ponete una canción linda que le Gracias, guste a Dipi. Dipi. Una que le guste a Dipi.